La lógica de la política no obedece a las razones aristotélicas de esta disciplina de la filosofía, puesto que las cosas en política no son como realmente son, sino como se perciben. Rajoy tiene solo 137 razones para seguir entonando su empecinado "yo sigo". Ni son muchas, ni son suficientes, a pesar de sus 2 victorias electorales consecutivas. La percepción de Rajoy puede ser aún peor de lo que ya lo es. Su partido está institucionalmente imputado por corrupción. Gürtel, Púnica y Bárcenas penden sobre su cabeza como la espada de Damocles. Las acusaciones que le cercan tienen tantos visos de certezas como sus pírricas victorias electorales. Solo los números económicos, leídos sin temperatura y sin pulso social, le avalan, pero también sin la fortaleza y la rotundidad necesarias para hacer incuestionable su liderazgo, tal y como le han demostrado incluso sus aliados circunstanciales de Ciudadanos. Con sus pírricas victorias, Rajoy es el castor que empantana la situación con la inestimable colaboración de Pedro Sánchez, cuya actitud le proporciona más madera. Rajoy debería irse en la misma medida que Sánchez debería acompañarle, porque de no hacerlo, de su sostenella y no enmendalla, podría surgir del PSOE, la extrema izquierda y los separatistas una coalición que convirtiera al Ebro en el Orinoco y a Madrid en Caracas. Yo lo único que sé es que el señor Soria ya se fue de la política. No es que dejara de ser ministro, es que dejó de ser diputado, dejó de ser presidente del partido y ya ha manifestado su voluntad de no volver a la política nunca más. El señor Soria es un funcionario y como tal funcionario, como hacen otros muchos, pues ha reingresado en la administración y ha participado en un concurso, como hacen todos los funcionarios. Bueno, el concurso entre funcionarios se ha resuelto y yo a partir de ahí no puedo añadir absolutamente nada más. José Manuel Soria ha participado en un concurso, como todos los funcionarios, y lo ha ganado. Así ha justificado el presidente del Gobierno en funciones la designación de José Manuel Soria, del exministro de Industria, como candidato al Banco Mundial. Misma tesis sostenida por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáez de Santamaría, quien ha justificado en la legalidad vigente ese nombramiento. Nos vamos en directo hasta la redacción. Allí está nuestra compañera María Durán. María, muy buenas noches. Guindos salió ayer a dar explicaciones. El ministro de Economía es el responsable de ese polémico nombramiento. Dice que no lo ha nombrado él formalmente, que ha sido una comisión. Veamos cómo está formada esa comisión. Y además creo que hay también pegas, porque el Banco Mundial tiene un código ético bastante estricto. Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues así es. El resto de partidos hablan de decisión política y desde luego hay que subrayar que los miembros de la comisión que ha designado a Soria son altos cargos del Partido Popular, entre ellos además varios secretarios de Estado. Serían Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía, Jaime García Legat, secretario de Estado de Comercio, Rosa Sánchez Llebra, secretaria general del Tesoro, Jorge Dajanic, director general de Análisis Macroeconómico, y Rodrigo Madrazo, director general de Política Económica. Todos son, como decimos, altos cargos populares. Además está esa pega, como tú comentabas, y es que el Banco Mundial exige en su código de conducta que todos sus miembros sean intachables y que no avergüencen a la entidad con sus negocios, por lo que ahora tenemos que estar atentos para ver si el Banco Mundial da o no el visto bueno al nombramiento de Soria. El pasado 15 de abril, José Manuel Soria abandonaba todo vínculo con la política, también su cargo de ministro de Industria. El motivo no era otro que su aparición en los ya célebres papeles de Panamá y especialmente las contradicciones en sus explicaciones por esta vinculación. Hasta 3 versiones en pocas horas. La noticia se hacía pública el lunes 11 de abril. En su primera versión, Soria afirma que la persona que aparece en esos documentos es otra con su mismo nombre. En la segunda, ese mismo día, asegura que no tiene ninguna relación con UK Lines, la sociedad con la que aparecía vinculado. Al día siguiente, ante la aparición de documentación que probaba que sí tuvo un papel en la compañía británica, Soria insiste en que aparece en los documentos como secretario por error. Una serie de incongruencias que ese mismo viernes le costaban todos sus cargos.
Pues un nombramiento que resulta incomprensible incluso para muchos miembros del Partido Popular. Esta misma mañana, la mañana de este lunes, Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha exigido a Guindos que dé explicaciones sobre por qué ha decidido este nombramiento, en la misma línea de lo afirmado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien ha reconocido que, desde luego, es un nombramiento difícil de explicar. Vayamos ya al análisis, porque en la oposición también ha sido muy polémico. Han llovido las críticas, han hablado de enchufismo y de designación a dedo. Preguntemos la opinión de Eduardo García Serrano, teniendo en cuenta el clima político que se vive en España, teniendo en cuenta los antecedentes penales, el escándalo y por lo que tuvo que salir de la política el exministro José Manuel Soria. Eduardo, ¿te parece que es un nombramiento ad hoc, un nombramiento apropiado, una designación que puede favorecer al Partido Popular? Me parece de una torpeza verdaderamente inconmensurable. Vamos a ver, Beatriz, en política la mezcla de torpeza y soberbia es letal. Exactamente ese cóctel es el que acaba de prepararnos el PP para que nos lo bebamos, pues como un tinto de verano, y encima aplaudiendo al barman con la proposición de Juan Manuel Soria para el Banco Mundial. No es que sean tontos, no, en absoluto, es peor. La inveterada tradición de la impunidad es la que les inspira esa disparatada a la par que ofensiva proposición. Juan Manuel Soria salió del gobierno por la gatera sin honor ni dignidad por mentir con toda la boca, que diría el castizo, acerca de sus cuentas en paraísos fiscales y de sus camaleónicas sociedades offshore. No trató de justificarlas ni de explicarlas como hiciera David Cameron, no, sencillamente mintió. En 24 horas escasas embozó la mentira en un despiste y reconoció lo que negaba. Mintió y le obligaron a irse para no echarle. Hoy los mismos que le echaron le abren la puerta del Banco Mundial y embozan su soberbia torpeza y su monumental disparate en que Soria tiene un currículum brillantísimo. Tan cierto como que sus mentiras le incapacitan para representar a España ni siquiera en Eurovisión como utillero de los sabandeños. Pues muchísimas gracias, Eduardo, ha quedado clarísimo tu opinión, y de la opinión contraria, de hecho diametralmente opuesta, es el director de medios digitales de esta casa, José Antonio Fuster. Fuster, ¿por qué crees que sí es apropiado este nombramiento? Buenas noches. Pues, hombre, para empezar, porque Eduardo García Serrano me ha llamado tonto, ya de entrada. O sea, José Manuel Soria, Eduardo, ¿es técnico comercial del Estado? Sí. O sea, ¿si está acusado de algún delito? No. ¿Tiene perfecto derecho a pedir la plaza? Sí, y además desde tiempos inmemoriales la tradición de verdad en España es que los exministros tengan preferencia a la hora de pedir esta plaza. Sí, entonces de verdad, y aparte, oye, mira, Soria se parece a Aznar en alto y eso transmite seguridad. ¿Qué mejor que Soria, de verdad, para luchar contra paraísos fiscales desde una institución como el Banco Mundial? Nadie. Bueno, quizá Imanol Arias, pero claro, Eduardo ni es técnico comercial del Estado, ni tiene perfecto derecho a pedir la plaza, ha cometido un delito y además no es exministro de nada. Entonces, de verdad, vamos a dejarnos de pánicos morales para las tonterías políticas, y los pánicos morales a toda la izquierda y a esta derecha encantadora de haberse conocido, pues le diría que, como decía el torero El Gallo, ¿te acuerdas? En la estación de Atocha, cuando el tren le traía la máquina y soltó un chorro de vapor. Esos cojones, Eduardo, en Despeñaperros, hombre, los pánicos morales para las cosas importantes. Pues bien, Su Majestad me ha comunicado su decisión de no iniciar por el momento nuevas consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, de manera que las formaciones políticas puedan llevar a cabo las actuaciones que consideren convenientes a los efectos de lo previsto en el artículo 99 de la Constitución. Pues lo acaban de escuchar, el rey Felipe VI no abrirá de momento, eso sí, una nueva ronda de consultas para designar a un candidato. Así se lo ha comunicado a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, a la que ha recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela y con la que estuvo reunido por espacio de una hora en un encuentro más largo de lo que suele ser habitual. El rey ha urgido a los partidos políticos al diálogo y a que resuelvan sus problemas para desencallar el bloqueo político en España. Así, los partidos ganan tiempo para que las conversaciones o negociaciones se puedan desarrollar para recabar apoyos con la fecha límite del 1 de noviembre para supervisar el proceso y poder retomar o no una futura ronda de contactos. Felipe VI se mantendrá en todo momento en conexión permanente con Ana Pastor.
Y desde China ha hablado Mariano Rajoy, ha confesado su intención de perseverar en las negociaciones con los socialistas y también al tiempo de mantener ese pacto suscrito ya con Ciudadanos. Reconoce el presidente del Gobierno en funciones que sí, que ha sido el partido más votado, pero también sabe que necesita a los socialistas y es que no puede sacar conejos de las chisteras. Lo he dicho antes, y es la respuesta correcta, yo lo que voy a hacer es perseverar. Y como he señalado antes en respuesta a uno de sus colegas, me gustaría mantener el acuerdo con Ciudadanos y a partir de ahí pues volveré a intentar exactamente lo mismo que llevo intentando a lo largo de otros meses. No hay otra historia. Esto no se trata de sacar conejos de la chistera. Pues palabras que se producían después de que esta misma mañana el diario de cabecera de Mariano Rajoy, el diario La Razón, publicara un sondeo en el que, ante unas terceras elecciones, unos hipotéticos nuevos comicios, considera que Rajoy revalidaría esa victoria, lo haría con un 34,6% de los votos y le otorga 146 escaños. Se quedaría, por tanto, a una distancia de 60 escaños de los socialistas y a tan solo 30 de la mayoría absoluta. Por su parte, Pedro Sánchez ha hablado hoy de abrir una nueva ronda de contactos. Dice que no significa que se postule como candidato, pero que hablará con todos, incluido con el Partido Popular, a excepción, eso sí, de Bildu. Dice que abre estas reuniones para dialogar y no para negociar. Yo voy a hablar con todas las fuerzas políticas, desde las fuerzas nacionalistas al Partido Popular, desde Podemos a Ciudadanos. Pero no me estoy postulando para liderar una alternativa, que quede claro. Pues unas declaraciones que parecen no haber gustado nada al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha escrito en las redes sociales literalmente: Sánchez dice que no quiere liderar la alternativa y que va a hablar con todos, incluido el Partido Popular. ¿Es este el camino del cambio? No entiendo nada. Y desde Andalucía, la presidenta de la Junta y presidenta también casi de los socialistas en la sombra ha abierto la puerta a la abstención, eso sí, exigiendo la cabeza de Mariano Rajoy. Se asumía así pues la tesis felipista que, recordamos, el expresidente del Gobierno, Felipe González, abrió esta puerta el pasado viernes cuando pidió la cabeza de Mariano Rajoy. De distinta opinión es Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, el presidente del PSOE en esa comunidad, ha asegurado que ahora ha cambiado de opinión y mientras que la semana pasada abogaba, criticaba cómo estaba asumiendo su rol de secretario general Pedro Sánchez, ahora dice que cree que tras el fracaso de Mariano Rajoy debería presentarse como candidato. Por su parte, Fernández Vara, desde Extremadura, ha criticado, ha confesado que en el PSOE antes se trataba de convencer a los que no estaban de acuerdo y ahora se les trata de acallar. Diputados para la mayoría absoluta. Si estuviéramos a 30 o 40 sería inviable probablemente y casi sería melancólico ponerse a hablar. Pero poder conseguir un mayor acuerdo lo tiene que intentar Rajoy. De todo esto que parece como que se está imponiendo esa idea de que aquí nadie puede decir lo contrario o nadie puede opinar de manera distinta a cual sea la línea mayoritaria. Antes, en el PSOE, cuando se discrepaba, al discrepante se le intentaba convencer, pero ahora parece que lo que se le quiere es acallar. España no puede estar pendiente de los miedos del señor Sánchez para seguir siendo o no seguir siendo secretario general. Las políticas de este país no pueden estar secuestradas por las luchas internas en el Partido Socialista o por la necesidad del señor Sánchez de ser siempre candidato a unas elecciones para mantener la secretaría general de su partido. Tenemos que poner los intereses de los españoles por encima de los intereses personales y, por lo tanto, hacemos ese llamamiento para conseguir ese desbloqueo. El acuerdo PP-Ciudadanos finalizaba cuando la investidura acabase. En este caso la investidura no se ha producido, lo pone en el mismo acuerdo, en la última página del acuerdo puede leerse y por tanto ese acuerdo ha finalizado. Ya le avanzo que nosotros no vamos a participar en más fracasos de Pedro Sánchez y de Rajoy. Está bien una vez, lo intentamos con Pedro Sánchez, fue imposible porque Rajoy bloqueó y ahora esta vez lo hemos intentado con Rajoy y Pedro Sánchez ha sido el que ha bloqueado. Pues lo acabamos de ver, si en algo coinciden todos los partidos es en reconocer que el bloqueo en España no tiene visos de solucionarse de manera temprana. Pero ¿habría Mariano Rajoy obtenido más apoyos si se hubiese realizado la votación de manera anónima? ¿Permite la ley que en una votación de investidura se haga de manera anónima o tiene obligatoriamente que hacerse de manera nominal y a mano alzada? Bueno, pues para alumbrar un poco sobre este asunto tenemos conexión en directo con el abogado constitucionalista Rafael Murillo. Señor Murillo, ¿lo permite la ley? Buenas noches. Técnicamente ni la Constitución ni el reglamento del Congreso determinan un modelo o tipo
mediante el cual se realice la votación. Solamente hace referencia a la votación y los resultados que debe tener para entender que obtiene la confianza. En una primera votación mayoría absoluta y en otra votación mayoría simple, en este sentido. Pero no especifica ni cuál es el mecanismo, si se tiene que hacer mediante votación secreta o mediante votación por, como se montaba, por mano alzada, por llamamiento, como se suele decir, o otro mecanismo, o bien utilizar los mecanismos electrónicos que se utilizan. Con lo cual, cualquiera de los órganos de dirección de la Cámara, fundamentalmente la mesa y la Junta de Portavoces, podrán determinar en su caso que el procedimiento se puede llevar mediante cualquier otro método de votación. Por lo tanto, creo que no está impedido que la votación hubiera sido secreta sin ningún tipo de problemas. Nosotros nos sentamos a hablar con todo el mundo, faltaría más, pero sabemos, tenemos esas posiciones. Podemos sabe que es prácticamente imposible un acuerdo con Ciudadanos, y lo ha dicho. Ciudadanos sabe que es prácticamente imposible un acuerdo con Podemos, y lo hemos dicho, y el único que no se entera parece ser el señor Sánchez. Otra repetición de elecciones supondría sin duda un fracaso político que también haría posible una desafección ciudadana cada vez mayor, y es que si todos los pronósticos se cumplen, María Matos, si finalmente tenemos que ir a elecciones en diciembre, los únicos que saldrían beneficiados serían de nuevo los partidos. Cuéntanos por qué. Buenas noches. Así es, Beatriz. Buenas noches. Pues si tenemos que volver a las urnas, como dices, los partidos se embolsarían la cantidad de 150 millones de euros. Nada pequeña, como decimos. Pues aquí lo vemos. Si se repetirían esas supuestas terceras elecciones, recordamos como ya hemos ido a las del 20 de diciembre, a las del 26J, y aún no sabemos si el 18 de diciembre o del 25 de diciembre, el Ministerio del Interior subvenciona a los partidos políticos con unas cantidades que ahora mismo vamos a desglosar, y eso se haría un total de hasta 150 millones de euros. Aquí lo tenemos ya desglosado, y es que el Ministerio del Interior otorga a los partidos alrededor de 21.000 euros por cada escaño que consiguen, tanto en el Congreso como en el Senado. 0,81 céntimos de euro por cada voto y 0,18 céntimos por cada elector. Si sumamos todo esto, dan las cantidades de hasta 48 millones de euros. Entonces, ¿qué partidos serían los que saldrían mayor beneficiados? Pues los partidos más grandes. Como decimos, el Partido Popular, ahí lo vemos con una cifra de casi 17 millones de euros. El Partido Socialista, pues unos 15,5 millones de euros se llevaría pues por todos esos votos conseguidos, esos escaños y esas subvenciones de papeletas. Podemos un poco menos, llegaría casi a los 8 millones de euros, y Ciudadanos a los 4 millones. Les recuerdo entonces, ahora sí, esos 48 millones de euros que cada elección, cada vez que nosotros vamos a las urnas a votar, pues el Ministerio del Interior, en este caso el Gobierno, les da a los partidos para que se subvencionen en todas esas cosas que les hemos dicho, como por ejemplo enviar papeletas, conseguir escaños o conseguir votos. Entonces, recapitulamos, en total 48 millones de euros por cada cita electoral. Y entonces aquí está la suma de la que le veníamos hablando. Si lo multiplicamos por 3, que serían las veces que tendríamos que ir a elecciones en un año, nos daría la cifra de 150 millones de euros. Beatriz. Ha podido quedar más claro. Muchísimas gracias, María Matos. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Y miramos ahora hacia Cataluña, donde la diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha concedido una entrevista a TV3 en la que ha asegurado que dará apoyo su partido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la moción de confianza a la que se va a someter el próximo 28 de septiembre. En esa entrevista de TV3, Gabriel ha dicho que a partir de esa fecha se debe continuar la legislatura iniciada. Es un sí a acabar de continuar la legislatura que iniciamos y a seguir trabajando. No hay motivos para convocar unas nuevas elecciones, ha aseverado Anna Gabriel
tras asegurar que los 10 diputados de la CUP van a votar a favor de mantener la confianza a Puigdemont. En materia de presupuestos, la diputada de la CUP ha afirmado que se va a reunir esta semana con el Departamento de Economía de la Generalitat para abordar las cuentas que, según ha dicho, no se trataron en la reunión que mantuvo el viernes con Puigdemont, sino solo sobre cómo se va a abordar este proceso. Eduardo, ¿te sorprende este viraje, este cambio de posiciones de la CUP, aun teniendo en cuenta que no hay fecha para ese referéndum independentista como exigían los antisistema para permitir que continuaran el gobierno Puigdemont? Después de haberles escuchado a Tardá y a Rufián el otro día en la sesión de investidura, en ambas sesiones pues no me sorprende en absoluto. Los mismos que berrean en sus manifestaciones refugiados sí, españoles no, las CUP, son los que ya le han brindado su apoyo político a Carles Puigdemont para la moción de confianza a la que se someterá próximamente en el Parlamento de Cataluña, a pesar de que el presidente de la Generalitat aún no les ha marcado en el calendario la fecha del referéndum separatista. Los montaraces diputados de las CUP, que no son islamófobos, pero sí hispanófobos, le darán su confianza a Puigdemont. ¿A cambio de qué? Pues no es aventurado afirmar que a cambio de que convoque el referéndum separatista en el momento de más fragilidad gubernamental en España y que después construya un muro, como el de Donald Trump, contra los españoles, que en la onírica Cataluña independiente de las CUP, Esquerra Republicana y Puigdemont no serían admitidos ni como refugiados, pues para Rufián y Tardá somos el enemigo. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues para hablar de todo ello tenemos conexión telefónica con el presidente del Partido Popular en esa comunidad, en Cataluña, el señor Xavier García Albiol. Señor Albiol, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se esperaban ustedes en su partido este cambio de postura, este cambio de posición de los diputados de la CUP? No, en absoluto. Si se repasa la hemeroteca, podremos ver que yo desde el primer día he tenido muy claro que la cuestión de confianza era una escenificación por parte de los partidos independentistas y que se acabaría como todo apunta y como todo parece que va a ocurrir, ¿no? Dando la CUP apoyo a Puigdemont y la segunda parte de la escenificación es la aprobación de los presupuestos. Esta cuestión de confianza es algo que solo le interesa a los independentistas y forma parte pues de la escenificación, como digo, que se está viviendo en Cataluña en los últimos meses. ¿Pero a qué cree que se debe este viraje de los antisistemas si tenemos en cuenta que lo único que les interesa es que se avance en esa hoja de ruta independentista? Dentro de este circo político que estamos viviendo en Cataluña, los de la CUP necesitan gesticular, necesitan visualizar una cierta rebeldía para mantener a sus bases activas. Y el voto en contra de los presupuestos formó parte de toda esta comedia, porque al final es una comedia, como si no se entiende que el presidente de la Generalitat, cuando le tumban los de la CUP los presupuestos, anuncia una cuestión de confianza, y en las cuestiones de confianza siempre se votan de manera inmediata cuando ha perdido la confianza el responsable del gobierno de turno. En el caso de Cataluña, la cuestión de confianza se vota 4 meses después de haberse perdido esa confianza en el Parlamento, ¿no? Lo que denota, lo que pone en evidencia que estamos frente a una gran obra de teatro, que están llevando a cabo los partidos y una parte de la sociedad de la que es independentista, y mientras en Cataluña, pues en un año solo en el Parlamento ha entrado una ley, porque evidentemente la prioridad y el trabajo está dedicado a la independencia, al procés y al referéndum unilateral de independencia. Señora Albiol, sí. Perdone, que es que quiero abordar más cuestiones, se nos acaba el tiempo. Todo parece indicar que no va a haber elecciones, pero me gustaría preguntarle por otro asunto, y es que hace apenas unos días hemos visto a diputados de la CUP al grito de refugiados sí, españoles no. ¿No le parece sorprendente que quieran dar cobijo a extranjeros, a inmigrantes, y que no tengan esa misma solidaridad para compatriotas españoles que quieran vivir, trabajar tranquilamente en Cataluña? Pues esto quizás a una distancia de 600 kilómetros de Cataluña puede sorprender, pero a nosotros aquí en Cataluña no nos sorprende ni lo más mínimo. O sea, por parte del partido de la CUP y algunos otros grupos existe un verdadero odio hacia todo lo que representa España y a todos los que nos sentimos españoles, y por tanto pues forma parte del ideario y forma parte de la forma de actuar de esta gente. Es evidente que si los de la CUP pudieran, a los que nos
nos sentimos españoles nos mandaban más allá de la frontera, más allá del Ebro, ¿no? Pero por suerte, pues bueno, son una organización minoritaria en lo social y estoy convencido, no, con toda seguridad sus objetivos van a quedar en eso, en intentos, porque nunca se conseguirá lo que ellos pretenden, que es ese referéndum unilateral de independencia y mucho menos la independencia de Cataluña al resto de España. Pues señor Albiol, abusando de su tiempo, una última cuestión. No me resisto a preguntarle sobre las intervenciones de los principales líderes independentistas durante la sesión de investidura. Mariano Rajoy, Domènech, Tardà, Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, en concreto, llegó a decir que todo el que no piense como él es franquista, fascista. Por su parte, Joan Tardà dice que los españoles necesitamos un enemigo y que ese enemigo lo hemos centrado en los catalanes. Realmente delirante, ¿no le parece? Sí, son argumentos infantiles, ofensivos y que muestran que una parte de la sociedad catalana vive en una gran mentira. El problema es que se lo creen, ese relato que usted acaba de exponer, son unos ejemplos que me parece que son muy gráficos. El problema es que esa clase política de una parte de la sociedad catalana se la cree, pero bueno, pueden tener la seguridad que la inmensa mayoría de catalanes, más allá de poder ser de derechas, de izquierdas o más o menos federalistas, autonomistas, nos sentimos catalanes y españoles y por suerte, pues más independientemente de que tengan una visualización en el Congreso estos partidos, la mayoría de la sociedad catalana somos más civilizados, por suerte. Pues señor García Albiol, muchísimas gracias por prestarnos su tiempo. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Y en Alemania, por primera vez, Alternativa para Alemania ha superado a la Unión Cristiano-Demócrata de la canciller Angela Merkel, quedando como segunda fuerza en los comicios regionales realizados en el estado alemán de Möckelburgo ante Pomerania. Finalmente hay una oposición en la ciudad de Schwerin. Si tenemos en cuenta que, decía su líder, en un año estaremos en el Bundestag en Berlín. Hoy es tal vez el inicio del fin de la Cancillería de Angela Merkel. Así lo aseguraba, como decíamos, su líder Erich Holm, con el 30% de los votos. El ganador del día fue el Partido Socialdemócrata de Alemania y su candidato, Engwin Sellering, quien es además el primer ministro de esa región. Ante Pomerania, detrás de Alternativa, quedó el partido de Angela Merkel, la Unión Cristiano-Demócrata, que se hizo con el 19% de los votos. Qué difícil, Kiko, pronunciar todos estos nombres. Muy difícil, muy buenas noches. El de Alemania ha sido el último exponente de cómo la derecha identitaria está ganando cada vez más peso progresivamente en Europa. ¿Cuál crees que es el motivo del auge de esta clase de partidos? Bueno, efectivamente Alemania ha sido un auténtico terremoto. El triunfo de Alternativa por Alemania, que no está el triunfo, que es una segunda posición, en realidad es relevante por haber sobrepasado a la CDU, al partido de la todavía canciller Angela Merkel, porque sí había alcanzado anteriormente, en la primavera pasada, en las elecciones regionales de Sajonia, una segunda posición, quedando en este caso detrás de la CDU. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque puede abanderar otro tipo de derecha en Europa, una derecha absolutamente heterodoxa, nada homogénea, absolutamente distinta en cada país, una derecha que yo creo que definió bien, paradójicamente, Hillary Clinton hace apenas 2 semanas, cuando hablaba de los peligros de una derecha alternativa en el mundo. Es Kiko, decir, sí, está surgiendo una derecha distinta a la que hemos conocido hasta ahora. La mayoría de medios de comunicación, decías tú, derecha alternativa, definen a estos partidos como de extrema derecha, ultraderecha, radicales, xenófobos. ¿Son realmente así? ¿Se les puede definir como xenófobos, como radicales, como ultraderecha? Bueno, realmente lo que es difícil es encontrar una etiqueta que sirva para todos y cada uno. Luego, si quieres, vemos las peculiaridades y particularidades que tiene este fenómeno en cada país, hasta el punto de que no tienen un grupo propio como tal en el Parlamento Europeo. Tratar de etiquetarlos, o más bien de demonizarlos con neonazi, xenófobo, ultraderechista, casi parece más una acción de propaganda que de información. Digo, porque no tiene nada que ver esta derecha alternativa en Austria como la que tiene Holanda, ni con la de Polonia o la húngara. Pero entonces, ¿cómo deberíamos referirnos a ella? Porque hablamos de derecha identitaria. ¿Es correcto derecha identitaria o, como decías, alternativa, populista? ¿Qué tienen en común todos estos partidos de derecha alternativa? ¿Qué rasgos, digamos, que pueden tener en común? A mí me gusta más la derecha alternativa, es decir, una derecha distinta, una alternativa a la posición hasta ahora tradicional de la
la derecha en Occidente, y además está acuñado por Hillary Clinton. Identitaria, hay algunos de estos partidos que sí se sentirán más cercanos a este término, porque el núcleo central de su programa, de su ideología, de su doctrina, se basa en defender la identidad de los pueblos frente a la globalización o a la islamización o a entidades supranacionales como la Unión Europea. Pero digo, esto quizás sea más difícil de colocarlo globalmente. Sin embargo, una derecha alternativa, una derecha que no responde a los cánones hasta ahora que parecían obligados, hasta todo eso que hemos hablado durante décadas, lo políticamente correcto. Bueno, es una derecha políticamente incorrecta. Ha quedado claro. Bueno, pues vayamos, como decías, a casos concretos. Empezamos, si te parece, por Alemania. Como decíamos, este fin de semana, Alternativa por Alemania ha sobrepasado al partido de Merkel. Me gustaría preguntarte, Kiko, ¿qué es exactamente este partido, que es Alternativa por Alemania, qué defiende y, además, a qué achacas este enorme, este increíble ascenso? Pues es un partido, en primer lugar, extremadamente joven. Nace en 2013 como iniciativa de periodistas, profesores, catedráticos, pero en el año 2015 da un giro verdaderamente importante y radical cuando llega a la presidencia de liderazgo esta señora, que apenas ha sobrepasado los 40 años, una química y empresaria de reconocido prestigio, con varios galardones, que le da un giro aún más a la derecha, Alternativa por Alemania. ¿Y cuáles son sus principales caballos de batalla? Es un euroescepticismo bastante duro, entienden el euro como un error, entienden que no debe de pasarse más soberanía de los Estados a la Unión Europea, están en contra de los rescates de la zona sur, están muy en contra de esa Comisión Europea que todo lo decide al margen y de espaldas a los ciudadanos, pero también, como digo, desde el último año ha optado también por posiciones más conservadoramente claras en temas como, por ejemplo, la ideología de género, a quien se enfrenta radicalmente, y por supuesto su gran bolsa de aire, su gran balón de oxígeno, la gran razón de su éxito electoral, un éxito sin precedentes en un partido tan joven, es la avalancha de musulmanes, de refugiados, la islamización, en fin, de Europa. Siguiente caso, Kiko, si te parece, vayamos a Francia, donde está el Frente Nacional de Marine Le Pen. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Uy, nos hemos ido a Hungría. Vamos a intentar a ver si podemos recuperar Francia. Ahora veremos Hungría y a Víctor Orbán. Pero antes, como decíamos, Frente Nacional, Francia, Marine Le Pen gana casi siempre en primera vuelta. En segunda vuelta no consigue tocar poder, pero es innegable el éxito que está teniendo. El Frente Nacional es un ejemplo absolutamente contrario al que estábamos viendo de Alemania. Es un partido muy antiguo, ¿no?, que data del fundador, de Jean-Marie Le Pen, el padre de la actual presidenta, que desde los años 80 ya avisaba de los peligros de una Unión Europea, de los peligros de la islamización o de la inmigración descontrolada, convirtiéndose siempre en una tercera, cuarta fuerza. ¿Pero por qué no consigue terminar de afianzarse? Sin embargo, desde el liderazgo de Marine Le Pen se han roto muchísimos tabús, está rompiendo muchísimos techos. Lo que pasa es que por el sistema electoral francés, en aquellos feudos donde consigue, como ya en todo el territorio nacional, ser el primer partido, ser la primera opción, se encuentra en segunda vuelta con un frente republicano, con una unión de socialistas, comunistas, centristas y gaullistas que le hacen muy difícil acceder a sitios de gobierno. Sin embargo, es el primer partido de Francia, eso es indudable, lo ha sido en las últimas 4 o 5 elecciones, ya ha superado ampliamente el 30% de apoyo electoral y su techo todavía está por ver. Veremos a Marine Le Pen en la presidencia. Diferentes analistas franceses que dicen que para esta primavera no, que son las siguientes presidenciales francesas, pero que muy probablemente para las siguientes Marine Le Pen sea presidenta. Bueno, pues seguimos por ese caso que veíamos hace unos instantes en la pantalla. Hungría es otro de los casos más mediáticos, otra de las voces más incómodas, podríamos decir, más alternativas dentro de Europa. Lo veíamos, la figura de Víctor Orbán. ¿Cuáles son sus políticas? Porque él sí está en el poder. Bueno, él es la auténtica conciencia de Europa. O sea, lo que se ha hecho mediáticamente, antes decías de cómo se etiquetaba a estos partidos, a estas posturas, que en desacuerdo con la línea oficial de la Comisión Europea, lo que se ha hecho, digo, con Víctor Orbán es una auténtica canallada mediática. Se le ha llamado de todo, desde las propias instancias... Incluso el nuevo Hitler. Sí, de las propias instancias europeas, los propios comisarios europeos le han dicho que se vaya de Europa, que es un nazi. Bueno, la mayoría de sus planteamientos prácticos
yo diría que más del 90%, han acabado siendo asumidos por Merkel y toda la Unión. Decía simplemente, no podemos abrir las fronteras a una avalancha de millones de personas indocumentadas. Tendremos que poner las vallas que haya que poner, como nosotros, ponía el ejemplo de España, las que tenemos las vallas de Ceuta y Melilla, para identificar, saber quién es refugiado de verdad, qué antecedentes tiene cada uno y una forma de controlarlo. Lo que él dijo fue entonces objeto de todo tipo de burla y de ataque, hasta que en la sucesión de atentados islamistas empezaron a aparecer lo que Orbán anunciaba, que muchos de esos terroristas habían entrado en Europa como refugiados. Kiko, pues pasamos a Polonia, que se nos acaba el tiempo y quiero abordar más casos. ¿Qué nos puedes decir de Polonia, donde también gobierna esta derecha alternativa? Un caso muy parecido al húngaro. Gobiernan, han sacado prácticamente a la izquierda y por supuesto, la extrema izquierda está absolutamente barrida de sus parlamentos. Y quizá choque más, aparte por el tema islámico, choca con la Unión Europea por su resistencia a las ideologías totalitarias que la Unión Europea está tratando de imponer en los Estados. Por ejemplo, la ideología de género. Por ejemplo, el aborto. La reticencia de un gobierno que tiene una mayoría absoluta y un respaldo popular impresionante hace que también se convierta en objetivo de los globalistas de la Comisión Europea. Por último, Kiko, Holanda, Austria, Reino Unido son países donde también esta clase de partidos están en auge. Los vamos a ver caso por caso y muy brevemente. Wilders, muy brevemente. Ha sido quizá el que ha ido más allá de todos ellos, diciendo que hay que prohibir el Corán en Holanda. Directamente que hay que prohibir el Corán. Veíamos antes a Nigel Farage, que aunque ya no está al frente de su partido, es el gran artífice del Brexit. Le dio una frase magnífica. Cuando yo estuve aquí hace años y hablaba de salir de la Unión Europea, ustedes se reían de mí. Fue su última intervención en la Unión Europea. Veo que ya no se ríen. Y Austria, importantísimo Austria, porque el 2 de octubre tenemos la repetición de las elecciones en las que el FPO había alcanzado, el candidato del FPO había alcanzado en primera ronda una mayoría y la segunda ronda, por escasos 30.000 votos, se la habían arrebatado. Por primera vez, de que yo recuerde al menos en la historia de la Europa occidental reciente, un gran país tiene que repetir elecciones por sospechas de fraude. Le habían robado la presidencia. Kiko, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría preguntarte por qué en nuestro país no triunfan esta clase de partidos, no existe ninguno, no están representados. Hombre, fundamentalmente no tenemos todavía de forma tan acuciante el problema de la islamización y segundo porque hasta ahora el Partido Popular con más o menos acierto ha sabido mantener agrupada todo el voto conservador y de derechas a pesar de que hace políticas en contrario. Pues Kiko, un placer, tu análisis está aquí el telediario de hoy, les dejamos con Punto Pelota News, después El Gato al Agua, no se lo pierdan, gracias por confiar un día más en nosotros, gracias y buenas noches. Comentar, compartir. Pero cuando algo nos gusta de verdad, lo que queremos es protegerlo. Con tus seguros en CaixaBank y una alarma de Securitas Direct, protegerás lo que más te importa y además podrás conseguir hasta 3 meses gratis. CaixaBank. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Se acabó el verano. ¿Tenéis ganas de que vuelva Gracias por Nada? Pues la verdad no tengo idea de qué es eso. Sin palabras. Es un programa, ¿no? Entre comillas, singular. No aporta nada a la sociedad. Entretenido y muy abierto al público. Absurdo. No lo veo. Gracias por Nada. Es que no sé lo que es. ¿Tiene ganas de que vuelva José Antonio Fuster? No sé quién es. Un jovencillo para esto. Hombre, la verdad me lo pone bastante complicado. Adelgazó muchísimos kilos y quedó muy bien. Un poquito poseído. El 8 de septiembre vuelve Gracias por Nada. ¿Ya? Pero si todavía estoy blanco. Eres blanco. Ya, sí, bueno.
porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91 193 16 00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. El Club de Amigos sigue viajando. Próximos destinos: Roma, del 19 al 22 de septiembre. Y Jerusalén, del 2 al 9 de diciembre. No te lo puedes perder. Llama ya al 91-616-2464 y apúntate al viaje de tu vida. Ya irrumpen los atletas que en relevos han traído hasta el estadio las banderas azulgranas con los escudos de las 4 provincias catalanas. El testigo, que es símbolo de una aportación regional al esfuerzo del Barcelona, es entregado a los miembros de la Junta Directiva para que rindan honor en el momento en que el presidente del Club de Fútbol Barcelona, señor Miró Sans, alce a lo alto la bandera de España en señal de apertura del terreno de juego, al tiempo que el himno nacional saluda el rojo y gualda de la bandera que une a todos los hombres de España. ¿Qué tal? Bienvenidos a Punto Pelota News, su periódico deportivo de la televisión que, como siempre les digo, tiene un primer mandamiento: la información antes que la opinión, porque sin información es difícil tener argumentos para dar una buena opinión. Y nosotros tenemos muy buena información. Entre ellos, hoy estará en el plató como invitado especial nuestro especialista en preparación física, el profe San Martín, que ya ha regresado de sus vacaciones en un momento